En el capítulo de hoy os revelaremos los resultados de la encuesta salarial de 2026. ¿Ha subido? ¿Ha bajado a la media? ¿Dónde se está cobrando más? ¿En qué tipo de trabajo, agencia, in-house se gana más dinero? Todo esto lo veréis hoy en el episodio. Pero antes hemos de ser agradecidos con nuestros patrocinadores. ¿Como quién, Luis? Como Rayola Networks, el encargado de que tengamos nuestras webs bien alojaditas y bien protegiditas, y que cuando tú busques ppccast.com/newsletter para apuntarte a nuestra newsletter puedas acceder. Y además, nuestros amigos de Rayola Networks no solo nos patrocinan, no solo tienen espacio en la nube para nosotros, tienen espacio también para ti, para todos tus proyectos, y con un 20% de descuento si entras a través de ppccast.com/Rayola. Albert, este no es nuestro único patrocinador. Si quieres empezar a tener un feed fino filipino. Si quieres tener un feed con todos los atributos. Un feed que es más, no solo que lo suba, sino que te ayude a decir, oye, yo creo que esto lo podrías mejorar. Oye, yo creo que esto lo podrías mejorar por aquí. Y que encima sea fácil de implementar. Lo que estás queriendo tener es Data Feed Watch. Y si es más, si siempre has pensado que los feeds son caros, si siempre has pensado, no lo pruebo porque esto es otra herramienta, haz una cosa, haz como yo, que ahora soy cliente y he hecho unos cuantos upgrades en Data Feed Watch. Utiliza el 50% de descuento durante los 3 primeros meses y ya te aseguro yo que el día 91 te darás cuenta que Data Feed Watch es barato para todo lo que te da. Y Albert, igual que has dicho que hay que tener un feed fino filipino, hay otra cosa que hay que tener fina filipina en 2026 y es tener las conversiones muy bien medidas, porque de ellas depende la información que le vamos a devolver a Google para que pueda optimizar nuestras campañas. ¿Quién mejor para esto que don Juan Carlos de Convertiam? Que además, Albert, tiene otra vía de negocio, otra vía de solucionarnos problemas. Y es que otra cosa que necesitamos tener es el Consent Mode. Y por eso ha nacido Consentiam, no Convertiam, sino Consentiam, que se encarga precisamente de esto, de que tengas el Consent Mode perfectamente implementado y todo en base a la legislación actual. Y si quieres tener la implementación gratuita, es tan sencillo como ir a través de nuestro enlace ppccast.com/consentiam. Os dejamos con el capítulo. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 290. Resultados de la encuesta salarial de 2026. Bienvenidos a un nuevo podcast de PPC Cast, un podcast donde será cortito porque hablaremos de los resultados que ha habido de la encuesta salarial de 2026, que recordar que es algo que ya llevamos 5 años haciendo y no es que lo hagamos nosotros, lo hacemos entre todos en la comunidad. Por lo tanto, lo único que tenéis que hacer para descargar esta encuesta y ver los resultados son 2 opciones. Son 3. Una, si estáis en nuestro grupo de Telegram, le hemos compartido por allí. 2, si estás en nuestra newsletter, verás el enlace el próximo domingo. 3, si nos sigues en LinkedIn, allí la hemos publicado y podrás descargarla y verla perfectamente. Y ahora lo que quiero hacer es dividir esto en 6 bloques, en 6 partes, donde iremos viendo cada una de las partes qué resultados nos ha dado y un poco comparativas con años anteriores. Entonces, vayamos a la parte 1. El por qué hacemos la encuesta es simplemente para que el mundo del PPC, nuestra comunidad, pueda situarse y saber si está en mercado o no está en mercado. Es decir, si tú, por ejemplo, estás trabajando en una agencia in-house, puedas saber si por tu experiencia o por dónde estás ubicado o simplemente por los datos que hay, estás siendo bien percibido o podrías llegar a tener más crecimiento. Es lo mismo que para freelance, es lo mismo para gente que trabaja in-house. Buscamos un poco que todos los que veáis el resultado de esta encuesta os puedan servir para situaros. Ya que hemos de pensar también que es una encuesta en nicho, es una encuesta totalmente anónima, o sea que gracias a todos, más de 200 personas que habéis participado, y es una encuesta que cada año pues, nos da dando un poco el baremo de cómo está el mercado. Así unos cuantos datos para que sepáis cómo se ha resumido la encuesta es que tenemos que más del 62% de los encuestados trabaja en agencia, un 20% han sido in-house y un 16% han sido freelance. También otro dato es que, y algo representativo, es que casi el 50% de los encuestados
son de Madrid o de Barcelona, siendo Madrid donde más hemos tenido encuestados. Y después también por tipo de experiencia, el grueso de todos los que han respondido la encuesta están entre 3 años de experiencia y 9 años de experiencia. Por lo tanto, estamos viendo que es una encuesta bastante sólida en ciertos aspectos. Pero vayamos ya a los primeros números que saltan. La media salarial, ¿qué ha pasado este año con la salarial? Pues que ha subido. Ha subido un 3,88% respecto al año pasado. Se sitúa en 35.513 euros. Y otra cosa también que a mí me dice que el sector está guay ahora mismo es que la satisfacción en el puesto de trabajo seguimos igual, seguimos en ese 7,33% de lo que veníamos viendo otros años. Entonces, para mí eso, por primer dato, significa que, bueno, que seguimos estando en un sector que yo creo que tanto estás in-house como estás en agencia, freelance, sigue siendo valorado dentro de la compañía. Pero aquí hay otra cosa que a mí es un dato que quizás este año esperaba otra cosa, era el tema de cambiarse de trabajo, que es otra de las preguntas que hacemos. Pues bien, este año ha bajado respecto a lo que veníamos viendo y está en un 31,9% de la gente que ha contestado la encuesta que está planteándose cambiar de puesto de trabajo. Ostras, yo sigo viendo, ya sabéis que aquí yo, Luis, somos unos frikis de todo esto y nos sigue molando muchísimo el sector, pero vemos que esto es algo que se ve en muchas otras personas. Otro punto interesante de ver en la encuesta es cuando nos vamos al tema de salario. Ya veréis que el salario, al final lo que hemos dividido también os dejamos, pues que lo podáis ver para la gente que lleva menos de un año, de 1 a 2 años, 3 a 5 años, pues podáis ver esas métricas. Por cierto, una cosa, esto es más matemáticas que otra cosa, es que si vais a ver la encuesta, fijaros más en la mediana que en la media, sobre todo para que la mediana conseguimos que los extremos en las respuestas, pensar que de las 210 respuestas que hemos obtenido, solo hemos quitado 2 respuestas por tema de datos, pero los extremos en la media, pues como que tienen más impacto, en la mediana se ven neutralizados. Entonces yo, por ejemplo, en esta encuesta me fijaría bastante en la mediana. Aquí es cierto que hay una cosa que es bastante obvia, y aquí está contestado en la encuesta, es que contra más experiencia, más se cobra. Y es algo que aquí deberíamos ver también, que no es algo que sea meritocrático en sí, pues que yo más tendría que cobrar, simplemente porque aquí muchas veces, si os lo encontráis ahora lo que hablábamos con la inteligencia artificial, llevar mucho tiempo en nuestro sector significa haber visto muchas cosas. Y dentro de que hay muchas novedades, como ahora tenemos la inteligencia artificial, que pues, son cosas nuevas, son cosas que, como la broma que hacíamos de que estamos a 2 años de saber lo que sabe Enrique del Valle, en sí son cosas que todo el mundo estamos en el mismo momento de aprendizaje, de testear, de probar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, si eres más junior, detectarás esas cosas de, por ejemplo, inteligencia artificial que se está equivocando y lo detectas ¿por qué? Porque tienes mucha experiencia, has visto muchas cuentas, has trabajado en muchos sectores y eso te lo da la experiencia. Entonces, aquí sí que vemos que dentro de que sería lo más lógico, en nuestro sector tiene ciertas ventajas el haber estado más años en el mercado. Después, otra de las comparativas que tenemos es el tema de agencia in-house o freelance. Es cierto que tenemos alguna respuesta de Network o ONG, pero para mí las dos grandes donde hemos tenido más gente que nos quiera responder la encuesta han sido estas tres. Y nos pasa algo como cada año, que el freelance es el que gana más dinero y el que menos quiere cambiarse de profesión, de empresa. Y yo creo que es algo normal. Y es más, es el que tiene la satisfacción más alta, un 7,6. Y yo creo que es algo normal. Yo, por ejemplo, cuando me hice freelance, y eso es algo que siempre digo, ser freelance para ganar el mismo dinero que ganabas en agencia o que ganabas in-house, para mí deja de tener sentido. Y el por qué es muy simple. A no ser que lo único que quieres hacer es trabajar menos horas. Que eso es otra ventaja que tiene ser freelance. Que tú dices, no, yo quiero ganar el mismo dinero que ganaba en la agencia o ganaba in-house, pero trabajo la mitad. Perfecto, pero le estás sacando una ventaja de ser freelance. Pero si no, si vas a trabajar las mismas horas que cuando estabas en tu otro puesto de trabajo y al final estás ganando lo mismo, hemos de pensar que ser freelance es muchas cosas más que el trabajar en el cliente. Es todo el tema de facturación, lo que tiene que ver autónomo, hacer marca, conseguir clientes, cosas que quizás antes no te estabas preocupando en ello. Entonces, es muy importante que cuando tengáis todo esto en cuenta, lo valoréis. Otra cosa dentro de estas comparaciones que estamos haciendo entre in-house, freelance o agencia,
es que el in-house es el que más se le ha subido el sueldo respecto a la última encuesta, pero, sin embargo, es el que más quiere dejar de trabajar en donde está trabajando. Es más, ha subido 3 puntos. Claro, aquí lo que vemos, y esto me siento identificado, es el tema de que trabajar in-house te puedes llegar a quemar el proyecto, porque siempre estás haciendo el mismo tipo de campañas y entenderme. Siempre estás haciendo e-commerce, o siempre estás haciendo leads, o siempre estás haciendo para un sector. Entonces, dijéramos que el campo de exploración, dentro de que tenemos que ser creativos, tenemos que buscar cosas, es limitado. Y hemos de entender que también es verdad, quien contesta esta encuesta es una persona que le apasiona el mundo del PPC. Porque hemos de pensar que nosotros, por ejemplo, en el grupo de Telegram somos a 1000 personas, pero ¿cuánta gente puede haber trabajando en este sector? 6000, 7000, 8000, no sé, muchísima gente. Entonces, a mí lo que me dice es que como por el tipo de persona que contesta esta encuesta, que quizás estar in-house, lo que te sientes es un poco, dijéramos, como con 4 paredes, con que te sientes que quizás no vas a poder escalar en el rango, o quizás te estás perdiendo hacer otro tipo de campañas que te molaría probar, otro tipo de anuncios que te gustaría hacer. Entonces yo creo que por eso in-house tiene este problema de que tanta gente quiera cambiar de trabajo, pero a la vez tiene la cosa de que normalmente in-house es cierto que te pagan más. ¿Por qué te pagan más in-house? Porque tu rol dentro de la empresa está mucho más medido y es mucho más importante para mí, desde mi punto de vista. Por eso yo creo que se cobra más in-house que en agencia, y porque en agencia el tema de competitividad, el tema del número de personas que trabajan en agencia es mucho más mayor que los especialistas in-house cuando lo buscas. Entonces, por eso para mí tiene todo el sentido del mundo, que me gusta que la encuesta tenga todo el sentido del mundo, y yo le intento dar un poco esta explicación. Otro de los datos que nos da esta encuesta son estos datos que son más, no tan directos del tipo de trabajador, sino otros factores. Por ejemplo, tenemos el de las grandes ciudades, que parece que, y es así, porque así demuestran los números, que solo por trabajar en Madrid y Barcelona ya ganas más dinero haciendo el mismo trabajo que en otra ciudad. Esto no es que solo pase en el PPC, pasa en muchos otros sectores conocidos que trabajan en el sector de informática, y es lo mismo, hacen el mismo trabajo como lo hacían en mi pueblo, y solo por venir a Barcelona cobraban 10.000 euros más. Yo creo que es algo que está intrínseco a cualquier trabajo. Pero otra de las cosas que hemos visto estos años es el tema de la presencialidad en el trabajo. Este año solo el 15,24% de la gente trabajaba full presencial. Y es más, este año el semipresencial y el online se igualan. Están los dos en un 41% de trabajo. Eso quiere decir al final que casi el 80% de los que trabajamos en este sector lo hacemos de forma remota. Y yo creo que tiene mucho sentido, en un sentido de que nuestro trabajo al final es 100% en el ordenador. Sí que es cierto que a mí muchas veces a nivel creativo, cuando haces brainstorming y todo, no es lo mismo hacerlo vía ordenador que hacerlo vía presencial. Pero por lo demás, y más hoy en día que muchos de nosotros estamos hablando tanto con la IA a nivel de optimización y todo, yo creo que es algo que se ha normalizado, y es algo que el full presencial tiene que tener unas ventajas muy grandes. 2, tienes que ser muy específico en un sentido de dar el por qué tienes que estar full presencial. Pero vemos que el 15% todavía es presencial. Y nada, ya como os he dicho, es un podcast muy corto, porque quería sobre todo daros las gracias, tanto Luis como yo, por haber participado un año más en esta encuesta. Acordaros que la tenéis totalmente gratuita, la encontraréis en el post de este capítulo, ya os he dicho, en Telegram, en LinkedIn o en la newsletter. Compartidla a nosotros nos haría ilusión que nos ayudéis a compartirla por LinkedIn, ya que esto hará que más gente del sector conozca la encuesta, conozca los resultados y la pueda hacer servir. Y nada más, muchas gracias por escucharnos. Sacar vuestras propias conclusiones, abrimos debate en Telegram, y la semana que viene nos vemos con un nuevo capítulo. Adiós.